Señor, te damos gracias en este domingo, Señor, de reunión, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir, de tener fuerzas para levantarnos, disposición de mente y corazón. Y el día de hoy, Señor, queremos entregarte a ti nuestra vida y como cantábamos ahorita, Señor, que te lleves la gloria este domingo, Señor. Llévate toda la gloria, glorifícate, Señor, y háblanos con tu palabra. Permítenos oír tus palabras, permítenos eh, ser tocados por ellas, Señor. Queremos estar atentos, así como María se sentaba a tus pies, Señor, y le tocaba la mejor parte porque estaba atenta a tus palabras. Así el día de hoy queremos estar atentos, Señor, y que nos hables, que nos retes, que nos incomodes, Señor, que cambies nuestra manera de pensar, Señor, así como dice el libro de Romanos, Señor. Nos queremos permitir ser cambiados por tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, en este día y ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir las ideas de forma clara, concisa, coherente, Señor, que podamos aplicarlo en nuestra vida. No importa si somos chicos, medianos o grandes, adultos, Señor. Hombres, mujeres, ayúdanos y inquiétanos, Señor, a aplicar tu palabra inmediato, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos estado empezando a estudiar el libro de Romanos. La semana pasada vimos un poco cómo comenzaba esta carta y lo que veníamos viendo es que Pablo empieza como planteando una radiografía, una especie de, pues no radiografía, sino una como presentación ante una iglesia que quizá pocos sabían de Pablo, ¿no? Y lo primero que hace Pablo me impresiona porque en el verso 1 de Romanos 1:1, Pablo apela a su presentación y dice, Pablo, acompáñame ahí, Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Su primer entre es apelar a su misión más importante, que es transmitir el evangelio de Dios. Dice, llamado, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego vamos a entrar a las preguntas retadoras, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos nosotros en el servicio que le damos a nuestro Señor? ¿Apelamos a nuestra misión de primera instancia? ¿Sí o no? No, es que eso es de pastores, eso es de evangelistas, a mí no se me da. Pero ¿sabes qué? No hay que olvidar que aunque Cristo efectivamente constituye a unos pastores, profetas, evangelistas, maestros en la palabra, de la palabra, más allá de esa constitución que Cristo hace, primeramente como discípulos, tú y yo tenemos el llamado, tenemos permítanme replantear esto, primariamente como discípulos de Cristo, que estamos llamados a ser discípulos de Cristo, tú y yo sí tenemos la gran comisión. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la gran comisión? A ver. Y predicar, no, esa no es. Y hacer discípulos, está más o menos. Acompáñame a Mateo 28, por favor, verso 19. La gran comisión para ti y para mí consta de 4 cosas bien importantes y van juntas. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
A ver, vamos, regresémonos al versículo 19. Dice, por tanto, ir. Esa es la primera. La gran comisión que tú y yo tenemos, indistintamente si eres pastor, evangelista, maestro, profeta, lo que tú quieras, es la gran comisión, la cual consta de ir. Y ir es ir, o sea, tienes que salir de tu comodidad, tenemos que salir de nuestra comodidad, o sea, levántate y ve, vamos. Y hace días estaba viendo, de esas veces que ni modo a todos nos pasa, creo hoy en día, pero me quedé así, un video, otro video, otro video, otro video, hasta que en una de esas me salió un reel, creo que en Instagram, no sé dónde, y decía, ¿por qué la iglesia no usa los reels, no usa las historias, no usa las redes para predicar? Es un super medio para llegar a todo mundo. Ya, instantáneo, no tienes que ir a agarrar un avión, irte, no sé, a la selva fulana de tal a predicar el evangelio. No, abres tu aparato, te grabas o pones algo que lleve el evangelio a todo lugar. Mis hijas les gusta mucho ver a un tipo que se llama Mr. Beast en las redes sociales, que hace pues muchas cosas de videos, de juegos y cosas, pero resulta que es un cuate que tiene tanta influencia y tanta influencia en el mundo ya, que tiene pues todo un equipo, y uno de los que le ayudaba o salía en ese equipo se convirtió a Cristo. Dios se le reveló, fueron abiertos sus ojos, y entonces agarró su canal de TikTok y agarró su cuenta de Instagram y empezó a leer sus devocionales en TikTok. Es el famoso Chandler. Y si tú te metes a ver hoy sus videos de TikTok, sale 1 Corintios 2, 15. Dice bla, 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 y se pone a hacer su devocional en vivo. ¿Cuántas personas creen que están viendo ese contenido? Por ejemplo, un video, 750,000 personas. El siguiente video, la siguiente semana, 689,000 personas. En todo el mundo. Entonces, digo, no quiero decir que te vuelvas Instagramer y contenido evangélico y de predicación en las redes sociales, pero el punto es, levántate y haz algo. La gran comisión que tenemos es ir. Y luego dice, la siguiente palabrita clave en Mateo 28:19 es, hacer discípulos. No estamos llamados a ir nomás a predicar, tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? ¿Alguna idea? Es una parte. Simple y sencillamente volteemos a ver cómo lo hizo Jesús. Jesús les dijo, ven y sígueme. ¿Sí? O sea, Jesús les dijo, ven y vamos juntos, comamos juntos, durmamos juntos, caminemos juntos, platiquemos juntos. Y ahí con ellos, saca la palabra y platícala. Conversa la palabra. ¿Qué es lo que vas a conversar tú y yo en estos días? Lo que Dios te está hablando a ti. Punto. Ay, es que yo casi no he leído la Biblia. Pues te tengo una noticia. Como discípulos tenemos que leer la palabra. Y siguiente punto, o tercer punto que les mencionaba de 4, es enseñándoles que precisamente la palabra. O sea, enséñalos. Jesús los enseñó a pescar pescando con ellos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando yo me junto contigo, cuando tú te juntes con tus amigos, con tu familia, eventualmente puedes sacar la palabra para ayudarles en sus necesidades. No, es que no quieren oír. Bueno, si no quieren oír, hay otras maneras como servirles, ser ejemplo para ellos. Pero
Tú y yo tenemos que comer del mismo plato que comen tus discípulos o la gente que pone Dios a tu alrededor. ¿Por qué? Porque es enseñarles ¿qué? Que guarden todas las enseñanzas del Evangelio de Cristo. ¿Ok? Tercera cosa. Y cuarta, no quites el versículo, por favor, Dani. Dice, enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ese es el punto, un punto muy importante. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es esto? La seguridad de que Dios está contigo. Porque qué difícil sería tratar de hacer discípulos, tratar de enseñarles con dudas de que si Dios está contigo o no. Es parte del paquete de la gran comisión. O sea, ve y hay una conexión ahí. Dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es exactamente esto mismo, pero en paralelo con la manera en la que Pablo quiere llegar con los romanos. Y básicamente, déjenme bosquejarlo de esta manera. Uno, Pablo, yéndonos ya a Romanos, capítulo 1 de nuevo, Pablo es un siervo agradecido, versículos 8 y 9. Esos son los que vimos la semana pasada, pero voy a expandir un poquito más eso. Un siervo agradecido, porque dice, Pablo, siervo de Jesucristo, en Romanos 1:1. Entonces, es un siervo de Jesucristo. Entonces, siervo agradecido. Dos, fue un siervo sumiso. Eso está, versículos 10 al 12. La semana pasada hablamos también un poco de ellos. Y versículos 13 al 15, un siervo dedicado. ¿Ok? Ahora, en cuanto a siervo agradecido, dice el 8 y el 9, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso lo vimos la semana pasada. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Veíamos que Pablo daba gracias por los hermanos de la fe, es decir, por los que tienes a un lado, porque no estás solo en Hermosillo, Sonora. ¿Sí? Decíamos, imagínate saberte que eres tú solo en esta ciudad. Eres el único cristiano. Rayos, qué soledad, qué complejo. Los misioneros a veces les toca esa experiencia, que son los primeros, que son creyentes, que llegan a evangelizar en una colonia, en una comunidad donde donde nadie más está ejerciendo una fe en Cristo, ¿no? Y veíamos también que él daba gracias por incluso gente que no conocía. Y nos hacíamos la pregunta, ¿con cuánta frecuencia oramos incluso por quienes no conocemos? Y eso tiene que ver con la intercesión. Y de ahí quiero agarrar un punto bien importante. Hablar de la gratitud como siervo, o sea, siervo de Cristo, pero en un tema de gratitud o un siervo agradecido. Una cosa es dar gracias y eso es como buenos modales, como pues un convencionalismo, una forma de llevarnos bien. Gracias por esto, gracias por el otro, gracias por ayudarme, gracias por, no sé, por el taco que me estás dando. Gracias, es dar gracias. Pero otra cosa muy diferente es ser agradecido. Es decir, moverte de tu metro cuadrado, recorrer 1 kilómetro más para ir a dar las gracias. Por ejemplo, no llegar con las manos vacías con alguien, siempre tener algo para poner enfrente. Y Pablo, como siervo, ofrece gratitud no nada más por sus pistolas, sino usando al mediador de Cristo. Dice, doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y lo que me llama la atención es la gratitud. Pablo diciendo, doy gracias porque el rey... ¿Por qué das gracias, Pablo? Porque el reino de Dios avanza en la capital política y militar más grande en esa época. O sea, aquí, gracias a Dios. Y la pregunta que tengo para ti, para mí hoy es, ¿cómo está tu gratitud al Señor en general? ¿Cómo está? ¿Qué tanto agradeces? Me acuerdo una vez estando en casa, mis hijas estaban chiquitas y ya sabes, los jalones de orejas que el Señor nos da, ¿no? Y entonces yo estaba ahí en la sala, estaba en la oscuro, y entonces yo estaba así como tipo quejándome, porque pues mi casa no era grande, no tenía los muebles chic, o veía que otros amigos de mi edad con trabajos similares a míos ya tenían, como diciendo, yo gano menos. Y estaba ahí como en mi rollo, según yo estaba orando. Estaba orando diciendo, Señor, me gustaría, quisiera, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? Estaré mal en algo y por eso no me ibas a crecer. Y yo sentí así como que el Señor que llegó y me dijo, cállate. Pero no me lo dijo así, simplemente fue la voz apacible del Señor diciéndome, levántate. Así, y entonces me levanté del sillón. Imagínate la casa oscura, así medianoche, y sentí como el Señor me dijo, voltea a ver cada cosa que hay en esta casa y dime qué has pagado tú de todo lo que hay aquí. Y entonces me di cuenta, pues empecé a recorrer así y dije, el comedor me lo regalaron, el refrigerador me lo regalaron, eh, la cuna de mis hijas me la dio un familiar, la cama donde dormimos mi esposa y yo nos la regalaron, el aire acondicionado nos regalaron. O sea, prácticamente, no sé, 90% de todo lo que estaba ahí nos llegó por gracia. Y yo capté la indirecta inmediatamente y dije, Señor, perdóname por ingrato. Y entonces yo dije, el Señor me decía, tienes que llenar de gratitud las paredes de tu casa. Entonces yo me fui por toda mi casa y empecé a dar gracias por todo, gracias por las camas, aunque me parezcan feas. Gracias, Señor. Pero no, ya se me quitó esa costra fea de ingratitud y empecé a decir, Señor, gracias por esto, gracias por el otro, gracias, Señor, que esta casa esté llena de gratitud. Y el día siguiente me levanté en la mañana y le dije a mi esposa, ¿qué crees? Me jalaron las orejas anoche, le dije. Y pasó esto, 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 y esto, y esto, y esto. Y mi esposa y yo dijimos, wow, y empezamos a hacer oraciones de gratitud. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra gratitud por el Señor? Y en cuestión de esto, del servicio al Señor, ¿qué tanto agradecemos al Señor? ¿Sí? Ahora, siervo agradecido. Ahora, siervo sumiso. Vamos a al siguiente punto. Dice el versículo 10 de Romanos 1. Dice, he estado orando por ustedes, pero fíjate lo que dice del 10 al 12. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hasta ahí. La semana pasada nos quedamos en que Pablo rogaba. Su oración no era tronarle los dedos a Dios. Su oración no era declarando, decretando, amarrando los cuatro vientos celestiales, abriendo las puertas de bronce y toda esa serie de cosas. Sí, decretando, de alguna manera como moviendo a Dios. Su oración era un ruego. Y decíamos, bro, si Pablo, siendo quien era, rogaba a Dios, ¿quiénes somos tú y yo para tornarle los dedos a Dios? No, Señor. Y expandiendo esa idea a otro punto el día de hoy es,
El ruego. ¿Qué es el ruego? El ruego no es ni siquiera es una petición. No es te pido, no, es algo intenso, es quizás agonizante el ruego. Y aquí te va un dato bien interesante que me llamó la atención. Los ruegos normalmente en todas las historias que vemos en la Biblia, todas las veces que vemos que alguien rogó, eran oraciones hechas a favor de otros, no eran a favor mío o de la persona que estaba orando. La mayoría, normalmente, ¿no? Sí hay oraciones intensas como de David que dice, tengo mojada mi cama en lágrimas toda la noche. O el ruego de Ana por las burlas que recibía por ser una mujer estéril, ¿no? Pero la mayoría de las oraciones que son ruegos intensos en la Biblia son hechos a favor de otros. Por ejemplo, a ver si le atinan a este. Alguien oró, dice, aquí te van algunas, mira. Alguien oró y dijo así, perdona el pecado de tu pueblo, o si no, bórrame, te ruego, del libro que tú has escrito. Imagínate orar así. Eso está en Éxodo 31, 32. 31, 31, 31, perdón. Éxodo 31, 31. Fíjate lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová, Éxodo 31, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, verso 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué impresión, Moisés orando y diciendo, si no los perdonas, quítame el ruego de Moisés. Ahí te va otro. Está un cuate agonizando en su lecho de muerte y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién fue? No, fue Esteban. Esteban estaba siendo apedreado en ese momento y les dice en Hechos 7, versículo 60, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Luego ahí te va otra. Está un hombre orando y clama al Señor diciendo, lejos sea de mí que peque contra ti. Fíjate esto, lejos sea de mí que peque contra ti, Señor, dejando de orar por tu pueblo. ¿Quién lo dijo? Primera de Samuel capítulo 12, verso 23. 12:23. Ahí está. 23. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esta otra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa la dijo nuestro maestro, Jesús. Entonces, ¿qué es orar por otros? Es intercesión. Y el interceder es parte de las disciplinas que hacen verdaderamente de una persona un verdadero discípulo.
Interceder es ponerse en la brecha. Esto, fíjate, esto es una definición que vimos, es una fe que se aferra al favor de Dios, aun cuando todo está mal o cuando no se nota una esperanza. Es un acto de abogar, mediar, suplicar ante Dios en favor de otras personas. Implica ponerse en los zapatos, en el lugar del otro, ya sea para pedir misericordia, pedir perdón, pedir dirección o pedir intervención divina. Por eso decíamos la otra vez que orar no es hacer nada, es lo mínimo que se espera de nosotros. Ahora, no olvidemos que esta clase de ruego, como la de Moisés, la de Samuel, las que vimos ahorita, es el tipo de ruego que está haciendo Pablo. Y lo está haciendo por gente que conocía, pero por gente que ni conocía. Y ven Santiago, capítulo 5, verso 16, por favor. Mira lo que dice. Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, ¿cómo dice? Unos por otros para que seáis sanados. Y concluye con una declaración tremenda. La oración eficaz del justo puede mucho. Te tengo noticias. Tus oraciones pueden mucho. Y creo que el Señor de alguna manera tan quiere darnos así como unas campanadas para decirnos, tenemos que elevar nuestra voz en oración. Orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, en este caso, Pablo obviamente está como siervo sumiso que estamos viendo, está intercediendo en gratitud. O sea, su intercesión es por gratitud, pero al mismo tiempo le está haciendo una petición a Dios muy clara, con un propósito muy claro. Vamos de nuevo a Romanos 1:10. Dice, se me desbalagó. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, ¿no? Porque deseo verlos. O sea, la petición, el ruego del Señor, de Pablo, era ir a verlos. ¿Y qué ganancia hay de Pablo en ir a verlos? O sea, ¿qué ganancia hay en verlos? ¿Qué gano yo, por ejemplo, o tú, yendo a casa de alguien más aquí? ¿Qué ganamos? Y Pablo dice esto, quiero comunicar el don espiritual que Dios me ha dado. Dice en el verso 11, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual. O sea, Pablo decía, quiero llegar a Roma a impartir los dones que me dio, dárselos a ustedes. Y de alguna manera Pablo está diciendo, a ver, tenemos en claro que si tú y yo hemos recibido un don, es para darlo, no para dejarlo guardadito. ¿Sí? Y el llamado de Pablo dice, a lo que Dios me ha llamado, el don espiritual que Dios me ha dado es ir y llevarte el evangelio. Eso es. Y de alguna manera va con esa instrucción de la gran comisión que veíamos al principio cuando Jesús nos dijo a todos nosotros, id, ¿no? Sí, puedo ir a tu casa, puedes ir a casa de alguien más y hablar de X y de Y, pero estamos llamados, y Pablo no quería desaprovechar la oportunidad para estimular a los romanos en el evangelio. Y Pablo como que se autocorrige. Fíjate en el verso 11, dice, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, ahí está mi don, ahí está puesto. Verso 12. Y como que él mismo se corrige y dice, a ver, esto es, como diciendo, digo yo, más bien, para ser mutuamente
confortados por la fe. Entonces, este es el único propósito y la única intención de su visita para ir a Roma. Y me llama la atención eso. Bueno, sí, obviamente él quería a partir de ahí ir a otros lugares, pero el propósito de su intercesión era poder ir con ellos para darles lo que el Señor le ha dado, pero él se autocorrige y dice no, para ser más bien mutuamente confortados. Y yo quiero decirte esto. Por un lado, qué padre es o sería que cada vez que alguien se vea contigo, diga de ti, qué padre, cada vez que platico contigo, cada vez que me siento contigo a platicar, me siento bien, me levantas el ánimo, me muestras a Cristo, me das una palabra bíblica de aliento que me edifica, que me construye. Gracias, gracias, gracias. Qué padre sería que dijeran eso. Pero, ¿sabes? Entre creyentes hay algo bien importante. El texto dice mutuamente. Y por un lado, déjame decirte esto, el cuerpo de Cristo no es de un solo miembro, no es uno solo. O sea, en el Evangelio, en la fe, no hay soledad, no hay es que yo y Cristo y se acabó. No, tenemos que, el Señor ha puesto el Evangelio para desarrollarse así entre nosotros, ¿no? Y entre nosotros todos hemos recibido dones como parte del cuerpo de Cristo, todos los que estamos aquí. Sí, o sea, voltea ahí, no sé, con tu familia. Todos, el que estás viendo y tú mismo has recibido al llegar a Cristo un don que el Señor ha repartido. Verás, vamos a Romanos 12. Me voy a adelantar, spoiler del capítulo 12. Versículo 3. Dice, fíjate esto, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que sigue, verso 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, como estamos aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y aquí viene la lista. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, perdón. O si de servicio, ahí está el segundo, en servir. O el que enseña, ¿qué crees? En enseñar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, tú y yo al llegar a Cristo, algún don de estos tienes. Pero yo no los tengo todos. ¿Sí? Yo necesito lo que Dios te ha dado a ti. A lo mejor puedo ser una persona muy buena dando con liberalidad, como dice aquí. El que reparte con liberalidad. Pero a lo mejor tú eres buenísimo haciendo misericordia. Y yo necesito aprender la manera de hacer misericordia como Dios te ha dado la gracia y el don a ti. Y así el que enseña, así el que exhorta, así el profeta, así el que sirve, el que enseña, etcétera, etcétera. Entre todos nos complementamos como un cuerpo. Entonces yo necesito lo que Dios te habla a ti en su palabra para que eso a mí también me conforte, así como te ha confortado a ti. O sea, ¿qué crees? Que a poco que como mi esposa y yo estamos aquí a cargo, nos
las sabemos todas. No. También atravesamos procesos de dificultad y yo necesito de tus oraciones, así como tú necesitas que yo ore por ti y como que unos a otros estemos orando para ser sanados. Que así como la palabra te ha jalado las orejas a ti, también me las jale a mí. ¿A poco crees que cuando yo he platicado contigo, con algunos de los que están aquí, no me he quedado así de, uy? O sea, Dios me ha hablado, me ha confrontado con cosas. ¿Con qué? Pues, ay, Gustavo, ¿cómo? Si ni siquiera te he predicado ni te he dicho un versículo. Pues sí, pero me has platicado lo que Dios ha estado tratando con tu vida. Y de repente eso a mí me pega y me confronta y me reta. Dice el verso 12, para ser confortados con la fe que nos es común. De Romanos 1:12. Dice, ser confortados mediante la fe que nos es común. ¿Qué es lo que va a confortarnos unos a otros? La fe que nos es común. Y la fe se basa en el Evangelio que nos es común. Y el Evangelio es la palabra que nos es común. Entonces, yo necesito de tus oraciones, tú necesitas de las mías, yo necesito del don espiritual que Dios puso en ti y tú necesitas del mío. Tú necesitas el don espiritual del que Dios puso en la persona que tienes a un lado de ti. Entonces, en este sentido, es una característica de un siervo sumiso, porque Pablo no llegó a decir, yo voy a llegar a impartirles el don que me dio, que Dios me dio. Es decir, mutuamente ser confortados, sumiso. No es que yo y mis dones y mi llamado y allá ustedes. No, mutuamente siendo confortados. Y sigue con su sumisión. Mira el versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo está orando por un próspero viaje. Romanos 1:10, ya lo vimos. Que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero me llama la atención, y regresémonos un poquito al versículo 10. Dice, de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Por la voluntad. Es decir, Él no desea que sus movimientos y sus pisadas estén fuera de la voluntad de Dios para su vida. Oye, que voy a ir para acá, voy por allá, voy a hacer esto, voy a emprender esto otro. Dentro, Señor, dentro de tu voluntad, por la voluntad de Dios. Y Santiago, ¿cómo hemos usado Santiago, no? Santiago capítulo 4, acompáñame por favor. Santiago 4 hace una reprimenda bien tremenda para todos nosotros. Santiago capítulo 4, verso 13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, Santiago está diciendo, deja de decir, voy a hacer esto y el otro aquello. No, o sea, ten la humildad de decir, si el Señor quiere. Y nos insta a tener esa actitud de decir, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, voy a hacer tal o cual cosa. Pero Pablo en Romanos 1, que estábamos viendo ahorita, que estamos viendo hoy, afirma algo bien interesante, como que añade si Dios quiere, como que le mete una coma, porque dice algo bien importante. Romanos 1, versículo 10. Dice, de alguna manera, rogando de alguna manera, de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, y eso está enmarcado como una frase. O sea, él tiene claro que la voluntad de Dios es estar en Roma. ¿Cómo voy a llegar a Roma? No lo sé todavía.
Pero por la voluntad de Dios estoy rogando ir, porque yo sé que Dios quiere que vaya. Lo cual, entre paréntesis, fíjate, nos habla del tercer punto, que es un siervo dedicado, nos habla de dedicación. Es muy diferente decir, si Dios quiere, haré esto, a decir, sí, Dios quiere que haga esto. ¿Me explico la diferencia? Entonces, tú y yo necesitamos estar bien convencidos de cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en nuestra vida, porque hay cosas que Dios ya nos ha hablado a ti y a mí. Hay cosas que ya nos ha hablado. Y nosotros tenemos que orar y ser entendidos en la palabra de cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y decir, a ver, hay cosas que Dios ya me ha hablado. Entonces, sí, Dios quiere que este año me reconcilie con tal persona. Sí, Dios quiere que este año cierre todas mis deudas en el banco. Sí, Dios quiere que vaya con mi familia y les sirva y los honre a mis padres y les hable de lo que Dios ha estado hablándome en la palabra. No agarrarlos a biblazos, sino desde tu pedestal de tu error y de tu pecado, decir que crees. Fíjate, es muy diferente compartir el evangelio desde el pedestal de tu justicia a predicarlo desde el pedestal de tu pecado. ¿Sí? Porque si tú predicas desde el pedestal de tu justicia, lo único que te estás convirtiendo, nos convertimos tú y yo, es en legalistas. Yo sí lo hago, yo sí lo cumplo, yo sí hago, yo sí le llego al nivel al Señor y ya vimos que eso no se puede. Pero si tú predicas desde tu pecado, quien queda exaltado es Cristo y su sacrificio. Mamá, ¿qué crees? Me metí en este problema, pero en la palabra Dios me habló esto y he estado orando para arrepentirme y que me ayude a corregir. Qué diferente es predicar de esa manera, ¿no? Compartiendo de lo que el Señor te ha hablado. Entonces, sí, Dios sí quiere. Ahora, ¿cómo? Está muy interesante esto porque les mencionaba ahorita, necesitamos estar convencidos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y las personas que estudian, los estudiosos, voy a decir, de los textos, clasifican la voluntad de Dios de dos maneras. Creo que esto te puede servir mucho, a todos nos puede servir mucho. Y le llaman la voluntad intrínseca de Dios, o sea, general, y la voluntad específica o directa de Dios. ¿Qué es la voluntad intrínseca o general de Dios? Nos referimos a, en general, todo lo que ya está revelado en la Biblia, que es aplicable a todos los creyentes, a ti y a mí. Por ejemplo, ama a tu prójimo, Mateo 22:39, ¿sí? Ama a tu prójimo. O Éxodo 20:13, no matarás, ¿no? Es lo que ya está escrito, que es algo, lo que veíamos ahorita al principio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la voluntad de Dios en tu vida. Es la voluntad intrínseca, por ponerle un nombre. Y la otra que clasifican es la voluntad específica. Y esa son instrucciones personalizadas y varían según la persona, el tiempo y el propósito de Dios. Por ejemplo, el llamado de Dios para Abraham para dejar su tierra y su parentela. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis 12:1. O la misión de Jonás. Jonás no le está diciendo no matarás, no robarás. No, le está diciendo levántate. En el capítulo 1 de Jonás, ve a Nínive y predícales, porque si no voy a destruir la ciudad. Es la voluntad específica de Dios. Y Pablo está entendido de la voluntad específica o personal que Dios le ha dado de ir a los gentiles. Y en ese sentido está siendo sumiso a esa voluntad directa de Dios para su vida, siendo obediente a las obras y las acciones que Dios le habló a él. Y la pregunta que yo te hago a ti el día de hoy es, ¿estás siendo sumiso? ¿Estamos siendo sumisos y obedientes a las obras y las acciones que el Señor te mandó que hicieras? No nada más a la intrínseco, a lo que ya está revelado en la palabra,
sino también a las cosas que Dios te ha dicho. ¿Sí? Y mira el verso 14 de Romanos 1:14 dice, desde el 13, perdón, para retomar el hilo, Romanos 1:13, dice al final, para tener también entre vosotros, bueno, todo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Otra distinción, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás eh, gentiles. Verso 14, mira esto, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí me brinco al tercer punto, es un siervo dedicado. ¿Okay? Ya fuimos un siervo agradecido, un siervo sumiso y ahora un siervo dedicado. Dice, ¿y estoy dedicado a qué? A todos los gentiles. Dice, a griegos y a no griegos. Y los no griegos, la palabra usada ahí es a los bárbaros. Y déjame decirte esto, sabios y no sabios, los griegos se gloriaban de su idioma, que lo consideraban bello, digno, romántico. Entonces, para ellos, cualquier otro idioma, entre ellos el de los judíos, por cierto, lo consideraban así como, y por eso decían y de ahí el término bárbaro. Es un onomatopéyico, que es una palabra que está basada en el sonido de algo, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, es un término despectivo, pues, ¿no? Como un insulto. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, a ver, yo le tengo que llevar el evangelio al que habla bonito y al que no habla bonito, al que es sabio y al que a mi apariencia no es sabio, al que ante mis ojos es digno y al que ante mis ojos es indigno. Y dice el versículo al final, soy deudor. ¿Cómo Pablo, que en este momento de su vida ya ha hecho mucho por el reino del Señor, les dice a ellos, siendo Pablo, el mero Pablo, soy deudor? ¿En qué sentido es un siervo dedicado? Precisamente en esto, en que es deudor. Pablo está diciendo, después de todo lo que he hecho, soy deudor. ¿Una deuda de qué tipo? De transmitir el evangelio de Dios. Y pregunta para ti como siervo dedicado, discípulo dedicado a seguir al Señor. Pregunta, ¿has recibido los beneficios del evangelio? Les pregunto para ustedes. Y bueno, y para mí también. ¿Hemos recibido los beneficios del evangelio? ¿Cuáles beneficios? El perdón de pecados, la vida eterna, ¿sí? Una vida nueva en Cristo. Si tú has recibido y yo hemos recibido los beneficios del Evangelio, dice, de acuerdo a este texto, que tú y yo estamos en deuda con la humanidad, con todos los que te rodean. Estamos en deuda. Tenemos la deuda de transmitir el Evangelio. Y déjame decirte algo, no es opcional. Pablo no lo está poniendo como en un contexto de opcional, pero sabes, tampoco es obligatorio. Es bien interesante. Porque yo te pregunto, ¿por qué no es obligatorio? Porque yo te pregunto, si verdaderamente hemos recibido algo tan bueno, ¿querrías que otros lo vivieran? ¿Sí o no? Claro. Imagínate que tú y yo tienes la cura contra el cáncer en una cajita en el refrigerador de tu casa. Y llega un cuate que te toca la puerta, que es súper amigo tuyo,
y llega y cuando le abres la puerta está pelón porque le han dado quimioterapias y te está diciendo que le está yendo requete mal con las quimioterapias y que está desahuciado y que le quedan 4 meses de vida y tú tienes la vacuna contra el cáncer en el refri, y le dices, híjole, qué difícil, ¿verdad? El cáncer, sí. Bueno, nos vemos pronto. O sea, ¿cómo? Es algo buenísimo, es la cura de tu vida. Es como estar encadenado en unas vías del tren y no puedes hacer nada porque no tienes la llave. Y está el cuate clamando y se oye el tren, ¡pam! Allá y se ve la luz esa que parece que no avanza el tren, pero ahí viene todo lo que da. Y el único que tiene la llave para abrir el candado que está ahí amarrado a las vías del tren, eres tú. ¿Qué vas a hacer? Entonces, en ese sentido es que estamos en deuda, no es opcional, pero no es obligatorio, porque es algo tan bueno que debería de hacerte a ti y a mí correr para botar el candado y decir, vente, porque de otra manera no tienes manera de salir de ahí y vas a morir. Así que en ese sentido, amigos de Semilla, abonémosle a la deuda. Pablo a estas alturas se sentía deudor. Mi pregunta para ti, para mí, ¿cómo andará nuestro estado de cuenta en este día? ¿Qué tanto has hablado del Evangelio con alguien? Y Pablo, para Pablo, era una persistencia en su llamado, y no nada más al ministerio, sino a la voluntad intrínseca de Dios, ¿no? ¿Qué más? Era dedicado a pesar de los tiempos. Fíjate esto. Pablo era un siervo dedicado pese a los tiempos de Dios. Y me voy a tratar de explicar. Dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Era dedicado a pesar de que Dios lo estorbaba. ¿Cómo? Sí, en la Biblia hay registradas unas ocasiones en las que el Espíritu de Dios estorbó a Pablo. Una de ellas es esta. No ha podido ir a Roma y quiere ir y tiene el ímpetu de querer ir, pero el Señor no lo ha permitido. Sabe, como decíamos ahorita, que es la voluntad de Dios, pero está rogando por la oportunidad para ir. O sea, dedicadamente sigue orando por lo que Dios le pidió hacer. No quite el dedo del renglón, pues, Pablo. Y en Hechos 16, no vamos a ir ahí, nomás se los platico. Pablo está en el sur, está en la zona de Galacia y quiere ir al norte, pero dice que no le fue permitido, que el Espíritu Santo no se lo permitió, pero ve el propósito. Ahí donde se quedó, porque no pudo ir hacia el norte, es donde conoce a Lucas, el médico. ¿Y qué hizo Lucas, el médico? Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya encuentro de Pablo con Lucas. También es en ese mismo periodo en donde Pablo tiene el sueño del macedonio diciéndole, ven. Y entonces fue para Macedonia. Y vaya lo que surge, el buen propósito que surge de eso. Entonces, para Pablo es, analicemos esto, el cómo, el cuándo, el lugar, la forma de llegar a Roma, eso es tema de Dios. A mí me dijo, ve, y eso voy a hacer. Es como Forrest Gump. ¿Se acuerdan de la película de Forrest Gump? ¡Corre! Pues corre. Pero estás en un solazo. ¡Corre, corre! Dios le dijo a Pablo, ve a los gentiles, y como caballo ansioso que quiere salir chicoteado, quiere salir disparado. Entonces cuando Pablo dice, pues ya prediqué toda esta zona, vámonos a Roma, 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 algún día el Señor lo va a permitir. Él estaba listo, a final de cuentas, para el siguiente paso. No importaba si era estorbado. Entonces,
La pregunta conclusiva que podemos, o una de varias, es, ¿tú y yo estaremos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios aunque no sucedan las cosas como yo espero? Tan, tararán. Porque hay veces que las cosas no pasan. Hoy el Señor me abandonó. No, no te ha abandonado. Él dijo que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál duda en eso? Si, Pablo era un siervo dispuesto, disponible. Porque la escritura está llena de hombres que Dios los llamó a hacer cosas entre los pueblos y las cosas no siempre fueron color de rosa. Uno de ellos es Pablo. ¿Cómo vemos hoy en día a personas que se autodenominan apóstoles o grandes predicadores? O sea, si ponemos el estilo de agenda que tenía Pablo comparado hoy en día, podríamos decir que Pablo fue uno de los menos exitosos. Levantó, no sé, un número de iglesias chiquitas. Ninguna fue una mega iglesia así, estadios, tamaño de estadio eres de Nacosari. No, pero es que no es a nuestra perspectiva, es de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú y yo a someternos como Pablo a la voluntad del Señor, aunque las cosas no sucedan de la manera en la que tú tienes agendado? Tenemos que tener esa sumisión. Entonces, ahí está. 3 cosas que hizo Pablo antes de continuar más adelante con Romanos. Es importantísimo hacer esta distinción. Un siervo agradecido. ¿Sí? 2, un siervo sumiso. Se sometió a la voluntad del Señor. Y número 3, un siervo dispuesto. ¿Sí? Un siervo dispuesto. Ahora, vámonos a lo que Jesús, haciendo remembranza de lo que dijo Jesucristo de la gran comisión. Pablo está siendo agradecido. ¿Por qué? Pues por la iglesia, porque el Señor está con él. Está siendo sumiso, es decir, el Señor le dijo, id, o sea, le dijo, ve a los gentiles. El Señor nos ha dicho a nosotros, id y predica el Evangelio, habla el Evangelio, enseña el Evangelio. ¿Sí? Y era sumiso y era dedicado al Evangelio. Es decir, ¿qué vas a enseñar? Pues no les platiques de chile, tomate, cebolla, no les platiques de anécdotas, habla de lo que el Evangelio ha hecho en tu vida. Y bájale rayitas a nuestra deuda. Entonces, si retomamos la gran comisión, tiene como un paralelo con esta como radiografía de Pablo. Y creo que eso es algo que el Señor quería que consideráramos y que evaluáramos en nuestra vida. Porque no se trata nomás de cumplir por cumplir, sino realmente el Señor nos llamó a salir de nuestra comodidad, interceder, orar unos por otros e ir y predicar el Evangelio. De estas 3 maneras, con gratitud, con sumisión al Señor y con dedicación. Dice, estoy pronto a ir. En Efesios 6 habla de la armadura y dice que el Evangelio es como nuestro calzado para estar listos para llevar el Evangelio. Y una recomendación, pero ese es un tip, hay muchos, pero un tip es, habla de lo que el Señor está hablando de ti. Es mucho más fácil tener un tema de conversación en ese sentido de la humildad que llegar y con la Biblia como garrote, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar, ya para terminar, para hacer esto, dar gracias, sumisión y disposición. Y vamos a orar por que el Señor nos vaya abriendo el camino
para poder conectar con personas y hablar de su palabra. ¿Va? Padre, te damos gracias, Señor, en primer lugar, por habernos hecho hombres y mujeres elegidas, escogidas por ti, Señor. Nos has hecho tus discípulos.